Escuela del pensamiento y sistemas de producción, Guerra Fría. Monetaristas. El monetarismo está estrechamente relacionado con el economista Milton Friedman, quien argumentó, basándose en la teoría cuantitativa del dinero, que el gobierno debería mantener la oferta monetaria bastante estable, expandiéndola ligeramente cada año, principalmente para permitir el crecimiento. Guerra Fría. La Guerra Fría constituye un rumbo político agresivo que tomaron los círculos reaccionarios de las potencias imperialistas, bajo la dirección de Estados Unidos e Inglaterra. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría estuvo orientada a no permitir la coexistencia pacífica entre estados de diferentes sistemas sociales, a agudizar las tensiones internacionales y a crear las condiciones para el desencadenamiento de una nueva guerra mundial. 1950. Se restablece la pena de muerte en la Unión Soviética. La pena de muerte se restablece para dar muerte a traidores, espías y saboteadores. 1951. El rey Leopoldo III de Bélgica abdica tras 17 años de reinado. Lo sucede su hijo Balduino. 1952. Estados Unidos hace estallar la primera bomba H en Atolón de Elnik Jonah Edwards. 1954. Inicio de la Guerra de Independencia de Argelia. Fue un frente de liberación nacional de Argelia contra la colonización francesa. Joseph Edward Murray lleva a cabo el primer trasplante de riñón en Estados Unidos. 1955. Se firma el Pacto de Varsovia, donde la URSS, Unión de Repúblicas Sociales Soviéticas, y 7 estados del bloque comunista se unen política y militarmente en contra de la OTAN, Organización Internacional Política y Militar. Inicio de la Guerra de Vietnam. 1956. Insurrección antisoviética de Budapest. Intervención de las tropas de la URSS. Inicio de la crisis del Canal de Suez. Segunda Guerra Árabe-Israelí. Fue un conflicto de tensión política y conflicto armado entre estados israelí y vecinos árabes. 1957. Tratado de Roma, nacimiento de la Comunidad Económica Europea. Incidentes raciales en Little Rock, Estados Unidos. 1958. Formación de la República Árabe Unida, creación de la NASA. 1959. Formación de la organización terrorista ETA. Declaración de los Derechos del Niño por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 1960. En la Unión Soviética es abatido un avión espía estadounidense U-2. El 22 de mayo se produjo en Chile el terremoto de Valdivia. 1961. La Unión Soviética inicia la carrera espacial enviando al primer hombre al espacio. Construcción del Muro de Berlín. John Kennedy toma posesión como presidente de los Estados Unidos. 1962. Finaliza la guerra de Argelia, 500,000 de civiles muertos, mediante la cual este país logró independizarse de Francia. La crisis de los misiles de Cuba entre Estados Unidos y la Unión Soviética puso al mundo al borde de una guerra nuclear. Es un conflicto entre los Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba, donde Estados Unidos descubrió bases de misiles en territorio de Cuba. 1963. El 22 de noviembre en Dallas, John Kennedy es asesinado. Estados Unidos pone en órbita el primer satélite de telecomunicaciones geoestacionario. La Unión Soviética envía al espacio a la primera mujer, Valentina Tereshkova. 1964. Estados Unidos comienza la intervención abierta en Vietnam, apoyando al régimen de Vietnam del Sur en guerra contra Vietnam del Norte. A su vez, apoyando por la Unión Soviética, el gobierno de Estados Unidos sobreprotege su información. 1965. Intervención militar estadounidense en el Caribe por inestabilidad política. Bombardeo intensivo del ejército estadounidense sobre población civil en Vietnam del Norte. 1966. Los premios de la Academia se convierten en la primera entrega en ser transmitida en color en vivo. Fallece el cineasta Walt Disney a la edad de 65 años. 1967. Guerra de los 6 días entre Israel y los estados árabes vecinos. Primer trasplante de corazón de la historia lleva a cabo por el Dr. Christian Barnard. 1968. Asesinado Martin Luther King en Memphis. 1969. Richard Nixon toma posesión como presidente de los Estados Unidos. La misión Apolo 11 lleva por primera vez al ser humano a la Luna, Neil Armstrong. En los Estados Unidos, los militares crean una red de telecomunicaciones, ARPANET, de la que deriva la red de Internet.
1970, 20 de junio, queda inaugurada el servicio de larga distancia automática entre México y Estados Unidos. 1971, Intel crea el Intel 4004, el primer microprocesador. La República Popular China ingresa en la ONU. La URSS lanza la primera estación orbital espacial SAL. 1972, en los Juegos Olímpicos de Múnich, el grupo terrorista palestino Septiembre Negro provoca la muerte de 9 atletas israelíes. 1973, Tratado de Paz entre los Estados Unidos y Vietnam del Norte, inicia la operación Emocomic. Retirada de fuerzas estadounidenses de Vietnam, crisis del petróleo. La OPEC interrumpe el suministro de petróleo. 1974, Richard Nixon se convierte en el primer presidente de los Estados Unidos en presentar su dimisión. Hallazgo de guerreros terracota. El ejército funerario más grande encontrado de la historia. La arqueología en Xi'an, China. 1975, caída de Yangon, Vietnam del Sur se rinde a Vietnam del Norte. Fundación de la compañía Microsoft. 1976, se funda la entidad comercial de computadoras Apple Computer. Se crea Craft 1, la primera supercomputadora. 1977, el demócrata Jimmy Carter toma posesión como presidente de los Estados Unidos. Catástrofe aéreo en el aeropuerto de Los Rodeos, Tenerife. 1978, se firman los acuerdos de paz de Camp David entre Israel y Egipto bajo el auspicio de los Estados Unidos. Vladimir Remig se convierte en el primer astronauta de un país distinto a los Estados Unidos o la Unión Soviética. 1979, intervención soviética en Afganistán, independencia de Santa Lucía y Kiribati. 1980, se intensifica la guerra de Irak. Muchas gracias por su atención. En nombre del equipo 1